Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje. Estamos iniciando una nueva semana, así es que espero de que estén con todas las energías y el mayor entusiasmo para poder aprender lo que se les va a ayudar a desarrollar en esta oportunidad. La unidad número 3 se llama Describamos y narremos. Estamos en la fase 3, semana 4. El contenido es mitos mesoamericanos. Los productos esperados son resolución de preguntas de comprensión y realización de análisis sobre el mito mesoamericano. Vamos a las actividades de inicio. Actividad 1. Lee el texto y responde las preguntas que se presentan posteriormente. ¿Cómo nació el mundo según los pipiles? La tierra rodaba en el espacio, zumbando en el silencio. La noche se agrandaba en los contornos de las cosas. Todo es negro, negra la tierra y negro el cielo. El frío se extendía en las frías cavernas de la nada. Es el vacío. La muerte está echada sobre el mundo. Nada vuela, nada flota, nada calienta. Ni ríos, ni valles, ni montañas, solo está el mar. Un día, Teot frotó 2 varitas de achiote y produjo el fuego. Con las manos regaba puñados de chispas que se esparcían por el vacío formando las estrellas. El misterio se poblaba de puntos de luz. De pronto, en lo más alto del cielo surgió Teopantli, el reformador que rige el universo. Surgió sonriente, envuelto en una cascada de luz. Teot lanzó el último puñado de fuego que allá abajo se condensó en un témpano de luz. Ese fue Tonal, el buen padre sol. Pero entre el ruido de los capullos de la vida que reventaban, de los mundos que se engolfaban en sus órbitas, de las explosiones de la luz, Teopantli lloró, y su lágrima rodó hasta quedarse suspendida, se hizo blanca y giró. Esa fue Metzti, la buena madre luna. Por eso es triste. Proyectó su luz sobre la tierra y ya no estaba vacía. Los mares se rompían contra las costas. Había montañas y había barrancos. Sobre las cumbres peladas rugían las fieras. Su luz pálida iluminó un combate de leones. En las charcas y entre las lianas corrían las lagartijas. Los ríos se retorcían como culebras blancas. La vida cantaba. El hombre nació del coágulo de un nopal que se enfangó, dando origen a una casta de hombres malos que indignaron al Creador. Se desató sobre ellos una furiosa lluvia, y el huracán silbaba quebrando las montañas. Todos murieron, a excepción de Cosco-Tagat y Tlacatitz, nuestros padres. Después de ese desastre, la humanidad ha venido perfeccionándose poco a poco. Miguel Ángel Espino, salvadoreño. Veamos, después de haber leído ese texto, responde en el cuaderno de lenguaje. Escribe un párrafo que explique con tus palabras de qué trata el texto. El texto trata sobre la creación del mundo, habla sobre la creación del sol, de la luna, cómo surgió la vida y el hombre. Es un relato bastante parecido al que encontramos en la Biblia sobre la creación de la humanidad. ¿Qué has aprendido de esta lectura? Es un relato interesante sobre la creación de la humanidad y cómo surgió la vida según los pipiles. ¿Quién empezó a crear el mundo? Se habla de Teopantli como el dios creador y reformador del universo. ¿Cómo se llama el padre sol? Tonal. ¿Cómo se llama la madre luna? Metzli. Ahora vamos al desarrollo. Antes de ir al desarrollo, vamos a leer sobre los mitos. Los mitos son narraciones o relatos que cuentan cómo en los inicios del tiempo, gracias a la acción de los dioses, se creó el mundo, los animales, cómo fue creada la humanidad o cómo obtuvieron poderes los dioses.
Lee las características de los mitos. Dice que son relatos fantásticos, surgen de la imaginación de nuestros antepasados, se transmiten de generación en generación por vía oral, narran el origen del hombre, del universo y otras interrogantes. Pueden tener tres bases: hechos reales, hechos históricos y reflexiones filosóficas. Siempre relatan hechos antiguos desde los inicios de la vida. Los protagonistas son seres sagrados o dioses. Escribe en tu cuaderno cuáles de las características anteriores identificaste en el mito de la actividad 1 y explica por qué. Vaya, voy a explicar uno por uno si cumple o no cumple con estas características cumplen con el mito que acabamos de leer sobre la creación de la humanidad o del mundo según los pipiles. Son relatos fantásticos, sí cumple, porque están inspirados en fantasías que se transmitieron de generación en generación hasta nuestra época. Entonces el relato que acabamos de leer sí está inspirado en relatos fantásticos. Surgen de la imaginación de nuestros antepasados, sí, porque son relatos que se crearon a partir de la imaginación y creatividad de nuestros antepasados para intentar explicar cómo surgieron las cosas que existen a nuestro alrededor. ¿Se transmiten de generación en generación? Sí. Tales relatos se fueron transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos, luego se escribieron hasta llegar a nuestros días. ¿Narran el origen del hombre, del universo y otras interrogantes? Sí. En este caso se refieren al origen del hombre y del universo, el texto que acabamos de leer. Pueden tener tres bases: hechos reales, hechos históricos y reflexiones filosóficas. Sí, tienen una combinación de estos tres elementos importantes en todas las culturas. Siempre relatan hechos antiguos desde los inicios de la vida. Sí, esa es la característica de los mitos. Los protagonistas son seres sagrados o dioses. Según este relato, surgieron seres omnipotentes y poderosos que crearon todo lo que existe. Entonces, todas las características de los mitos se cumplen en esta narración de cómo nació el mundo según los pipiles. Bien, ahora vamos a otra actividad, la creación maya, el hombre de maíz. Este es otro texto. Existen diferentes mitos sobre el origen de la creación de la tierra y de los humanos que se presentan de formas distintas en diferentes lugares de Mesoamérica. Veamos lo que dice la creación maya. Al principio todo estaba en suspenso, en silencio, inmóvil, callado. Nada había sido creado, solo existían un mar quieto y un cielo calmo. Todo era oscuro. Los dioses zoomorfos Gucumatz y Huracán, corazón del cielo, decidieron alumbrar y poblar la tierra y crear el mundo, los árboles, las llanuras, la vida y el hombre. Así dijeron: que el agua se retire, que se llene el vacío, que surja la tierra, y así fue. Crearon el día y la noche. De las aguas azules crecieron las montañas, los valles, las quebradas, los llanos, la jungla, los ríos, los arroyos, los lagos. Después crearon los animales pequeños y grandes, pájaros, aves, serpientes, jaguares, coyotes, culebras, víboras, leones, venados y muchos otros más, y dijeron: tú, venado, dormirás en las orillas de los ríos, en los barrancos, y caminarás a cuatro patas. Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles y los bejucos. Allí hallaréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis. A cada animal correspondía un hábitat específico. Los dioses querían ser venerados, por eso dijeron a los animales: hablad, gritad, gorjead, llamad. Hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Invocad a vuestros creadores, adoradnos. Pero los animales solo chillaban, cacareaban y bramaban. No saben decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante se matarán y se comerán entre ellos. Luego quisieron probar suerte nuevamente porque querían crear antes del amanecer un ser capaz de adorarlos. Hagamos el hombre de barro. Pero estos hombres se deshacían, estaban blandos, no tenían movimiento, no tenían fuerza, se caían, estaban aguados, no movían la cabeza. Al principio hablaban, pero no tenían entendimiento. Los dioses decidieron ahogarlos. Entonces los dioses pensaron en hacer un hombre más fuerte, el hombre de madera. Estos hombres hablaban y se multiplicaban,
pero no tenían alma ni memoria, no pensaban, no rezaban. Tampoco estos hombres saben adorarnos. Enviamos otro diluvio para ahogarlos. Entonces del maíz, los dioses empezaron a modelar este alimento que se convirtió en la sangre y la carne de los seres humanos. Fueron así creados 4 hombres, Balán, Kitse, Balán Akkad, Manukutat e Iki-Balán. Eran bellos, fuertes, inteligentes, veían y sabían todo. Eran muy sabios, tanto que los dioses empezaron a molestarse. Ven demasiado, oyen demasiado, conocen el mundo como nosotros, parecen dioses. Entonces los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres y los hombres fueron muy felices y se multiplicaron poblando la tierra. Por fin todos veneraban y adoraban a los dioses. Este extracto es del Popol Vuh, primera parte, capítulo 1 y 2. Bien, aplica lo aprendido o practiquemos lo aprendido. Encuentra las características del mito, según el texto, la creación maya, el hombre de maíz. Copia el siguiente cuadro y marca con una X si el texto cumple estas características. Decíamos que las características del mito es que son relatos fantásticos. Sí lo cumple este relato que acabamos de leer. Surgen de la imaginación de nuestros antepasados, en este caso también cumple con esa característica. ¿Narran el origen del hombre, del universo y otras interrogantes? Sí. Aquí nos habla de cómo surgió la vida, de cómo surgieron los animales y sobre todo el ser humano. Pueden tener 3 bases, hechos reales, hechos históricos y reflexiones filosóficas, definitivamente que cumple. ¿Siempre relatan hechos antiguos desde los inicios de la vida? Sí. ¿Y los protagonistas son seres sagrados o dioses? En este caso está hablando de 3 dioses que son los que crearon todo lo que existe. Luego dice, comenta con tu familia las diferencias y similitudes entre el mito cómo nació el mundo según los pipiles y el mito la creación maya, el hombre de maíz. Escribe en tu cuaderno de lenguaje las diferencias. En primer lugar, decir que los relatos, los 2 de los que hemos hablado, tanto lo que tiene que ver con la creación del mundo según los pipiles, como la creación maya, el hombre de maíz, tienen bastantes similitudes en cuanto a la creación de la humanidad. Hablan de un diluvio para destruir en ambos casos a los hombres que se crearon en un primer momento. Una diferencia es que los pipiles hablan de la creación del hombre a partir del coágulo de un nopal, y en el relato de la creación de los mayas el hombre fue creado a partir del maíz. El relato de los mayas habla de la creación de la mujer. La creación del mundo según los pipiles no habla de la mujer. El relato de los mayas habla de la adoración que los hombres al final dan a sus creadores. Y por eso destruyeron las antiguas creaciones, porque los animales y los hombres que crearon en un primer momento no adoraban a los dioses. Entonces, en conclusión, el relato de los mayas es más completo, más detallado y con mayores elementos que adornan la creación del mundo. Y luego viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar si lo hace con ayuda o si debe practicar más para lograrlo. Así es que, alumnos y alumnas de 5º grado, de esta manera hemos completado la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje. Bendiciones para todos y todas. Feliz semana.